Día 140. No es ausencia, es dirección. El hombre centrado no huye del deseo, lo ordena. Aquí comienza el tramo donde la energía deja de dispersarse y se convierte en rumbo. No reprimimos impulsos, los transformamos en disciplina, propósito y poder masculino consciente. Paso 1. Comprender el deseo como energía neutra y direccionable. El primer error del hombre moderno no es desear, sino malinterpretar el deseo. Se le enseñó que el impulso sexual es pecado, debilidad o algo que debe extinguirse. Esta narrativa produce dos extremos igualmente dañinos: la represión neurótica o la indulgencia compulsiva. El hombre centrado rechaza ambos, comprende que el deseo es energía biológica y psíquica, no un mandato ni un enemigo. Desde una perspectiva neurobiológica, el deseo es una activación dopaminérgica orientada a la búsqueda. La dopamina no premia el placer en sí, sino el movimiento hacia una meta. Cuando esa meta se reduce a gratificación inmediata, porno, validación constante, estímulo infinito, el circuito se satura, la sensibilidad cae y el carácter se erosiona. No hay dirección. Hay deriva. El hombre invicto reconfigura la meta, no la energía. En psicología profunda, el deseo es la materia prima de la voluntad. Freud lo observó como pulsión. Jung lo entendió como libido psíquica capaz de expresarse en creación, liderazgo y sentido. El problema no es la pulsión, sino su canalización inconsciente. Cuando el deseo no se gobierna, gobierna. Cuando se gobierna, se convierte en dirección. La filosofía estoica aporta el marco operativo: distinguir lo que depende de ti de lo que no. El deseo surge, no depende de ti que aparezca, pero sí depende de ti qué haces con él. Epicteto no enseñó a amputar impulsos, sino a subordinarlos a la razón rectora. El hombre centrado no discute con el impulso, lo integra bajo un principio superior, su propósito. Antropológicamente, las culturas de hombres fuertes no anulaban el deseo, lo ritualizaban: ritos de paso, disciplina corporal, trabajo arduo, silencio, responsabilidad. El deseo encontraba salida en la caza, la guerra, la construcción, el arte, el cuidado del clan. Hoy, sin ritos ni estructura, el deseo se fuga por la vía más corta. El resultado es cansancio, dispersión y dependencia. Aquí se establece la primera ley del viaje. Energía sin dirección es autodestrucción. Energía con dirección es poder. La abstinencia no es el fin, es el medio para recuperar sensibilidad, presencia y elección. Al retirar estímulos artificiales, el sistema nervioso se recalibra. Aparece la claridad, y con ella la pregunta decisiva: ¿hacia dónde voy? El hombre centrado comienza por definir un eje, no una lista de deseos, sino un vector: salud, obra, misión, servicio, maestría. Cada impulso se evalúa contra ese eje. Si suma, se integra; si resta, se descarta. No por culpa, sino por estrategia. Esta es la ética del guerrero, eficacia moral. Prácticamente, este paso exige observación diaria, identificar cuándo el deseo busca escape y cuándo busca expansión, respirar, pausar, redirigir. Convertir la activación en acción concreta: entrenamiento, estudio profundo, trabajo creativo, silencio deliberado. El cuerpo aprende rápido cuando la mente manda claro. Día 140 marca el inicio del gobierno interno. No matas al deseo, lo conviertes en dirección. Y un hombre con dirección deja de mendigar estímulos, empieza a construir destino. Paso 2. Construir un centro interno que no dependa de estímulos externos. El hombre pierde poder cuando su estado interno depende de lo que ocurre afuera. Un mensaje, una mirada, una notificación o la ausencia de ellas se convierten en interruptores de su ánimo.
Esta es la raíz de la adicción a la atención femenina, al reconocimiento y al estímulo constante, vivir descentrado. El hombre centrado, en cambio, desarrolla un núcleo interno estable desde el cual actúa, no reacciona. Desde la psicología, este centro se conoce como locus de control interno. Los hombres con locus externo viven a merced del entorno. Los de locus interno asumen responsabilidad emocional y conductual, no porque controlen todo, sino porque se gobiernan a sí mismos. La diferencia no es menor. El primero busca regulación afuera, el segundo la genera dentro. Neurológicamente, la dependencia del estímulo mantiene al sistema nervioso en modo reactivo. El cortisol se eleva, la atención se fragmenta y la identidad se vuelve frágil. En ese estado, el deseo no se transforma, se fuga. Construir un centro interno implica entrenar la autorregulación, respiración consciente, exposición voluntaria a la incomodidad, silencio sin distracción. Estas prácticas fortalecen la corteza prefrontal, la sede del mando. El estoicismo vuelve a ser claro y brutal. No controlas los eventos, controlas tu juicio. Marco Aurelio no buscaba calma evitando el mundo, sino ordenando su mente en medio del caos. El centro interno no es aislamiento emocional, es soberanía. El hombre centrado puede vincularse, desear y sentir sin perderse en ello. Sociológicamente, la cultura actual premia al hombre reactivo. Se monetiza su atención, se estimula su inseguridad, se le promete validación inmediata. El resultado es un hombre fragmentado, siempre esperando algo: aprobación, respuesta, estímulo. Construir un centro interno es un acto de rebeldía silenciosa, es negarse a ser mercancía emocional. Este centro no se construye con afirmaciones vacías, sino con estructura diaria. Horarios firmes, entrenamiento físico constante, trabajo profundo sin interrupciones, alimentación disciplinada, descanso consciente. El cuerpo es el primer ancla del centro interno. Un cuerpo indisciplinado produce una mente negociadora. Un cuerpo entrenado sostiene una mente firme. Espiritualmente, el centro interno es presencia. No misticismo evasivo, sino atención sostenida. Estar donde estás, hacer lo que haces, sin dividirte. El deseo, cuando surge, encuentra un contenedor. No explota ni se reprime, se ordena. El hombre deja de huir hacia estímulos y empieza a habitar su propio eje. La práctica concreta es simple y exigente. Cada vez que surja la urgencia por validación o escape, no actúes de inmediato. Detén el movimiento, respira, observa, decide. Ese microespacio entre impulso y acción es donde nace el poder masculino. Repetido cientos de veces, construye carácter. Un hombre con centro interno no necesita demostrar, seducir ni perseguir. Su presencia comunica estabilidad, su deseo ya no lo arrastra, lo alimenta. Y cuando el deseo se apoya en un centro firme, se convierte en dirección sostenida, no en impulso errático. Ahí comienza la verdadera autoridad masculina. Paso 3. Establecer una jerarquía clara entre impulso, razón y propósito. El hombre se desintegra cuando todas sus fuerzas internas tienen el mismo rango. Impulso, emoción, pensamiento y deseo hablan al mismo volumen, disputándose el mando. El resultado es confusión, contradicción y desgaste. El hombre centrado impone jerarquía interna, no para silenciar fuerzas, sino para ordenarlas bajo un principio rector. Desde la neurociencia, esta jerarquía es funcional. El sistema límbico genera impulsos rápidos. La corteza prefrontal evalúa consecuencias y sentido. Cuando el primero gobierna sin mediación, el comportamiento es impulsivo. Cuando el segundo lidera, el impulso se convierte en acción estratégica. No se trata de eliminar la emoción, sino de subordinarla a la razón orientada a propósito. La razón sin propósito es estéril.
produce análisis infinito, duda crónica y parálisis. El propósito sin razón es fanatismo ciego. La estructura correcta es clara. El propósito define el norte. La razón traza el camino y el impulso aporta la energía. Invertir este orden es la causa de la mayoría de las decisiones autodestructivas del hombre moderno. Filosóficamente, Aristóteles ya lo había formulado como virtud, la capacidad de elegir el justo medio guiado por la razón. El estoicismo profundiza: la razón no es frialdad, es fidelidad a lo esencial. Séneca advertía que quien obedece a cada deseo se vuelve esclavo. Quien los ordena se vuelve libre. En la práctica diaria, esta jerarquía se rompe cuando el hombre negocia con su impulso. Solo un momento. Me lo merezco. Nadie se entera. Cada concesión debilita la autoridad interna, no por moralismo, sino por incoherencia. El sistema aprende quién manda. Si manda el impulso, la razón se convierte en abogado del deseo, no en su juez. Establecer jerarquía exige decisiones no negociables, horas de trabajo profundo que no se discuten, entrenamiento que no depende del ánimo, descanso planificado, no escapista. Estas decisiones crean un marco donde el impulso encuentra límites claros. Paradójicamente, dentro de límites firmes, la energía fluye mejor. Psicológicamente, esta estructura reduce ansiedad. La ansiedad surge cuando no hay claridad interna. Cuando el hombre sabe quién manda dentro, la mente se aquieta. El deseo ya no necesita gritar. Sabe que será escuchado en el momento correcto y canalizado con sentido. Antropológicamente, los hombres que lideraban clanes y construían civilizaciones vivían bajo códigos. No improvisaban su conducta según el humor del día. Honor, deber, responsabilidad. Estos códigos eran jerarquías encarnadas. Hoy, el hombre sin código vive reactivo, siempre justificándose. El ejercicio central aquí es la revisión diaria de mando. Preguntarte: ¿qué gobernó hoy mis decisiones? ¿El impulso inmediato o mi propósito a largo plazo? Sin culpa, sin drama, con precisión quirúrgica. Ajustar al día siguiente. Así se entrena el carácter. Cuando la jerarquía interna se consolida, ocurre algo decisivo. El deseo deja de sabotear el camino y empieza a servirlo. La fuerza que antes dispersaba ahora empuja en una sola dirección. El hombre se vuelve coherente, y la coherencia, sostenida en el tiempo, es una forma silenciosa de poder que no necesita validación externa. Paso 4. Convertir la disciplina diaria en identidad, no en esfuerzo. El error más común del hombre en transformación es vivir la disciplina como una batalla constante contra sí mismo. Cada día se siente como un pulso agotador entre lo que debería hacer y lo que quiere hacer. Este enfoque es insostenible. El hombre centrado no se define por la fuerza de voluntad momentánea, sino por identidad. No hace disciplina, es disciplinado. Desde la psicología conductual, la voluntad es un recurso limitado, se agota. La identidad, en cambio, organiza la conducta de forma automática. Cuando un hombre se percibe a sí mismo como alguien que entrena, estudia, cumple y se gobierna, sus decisiones diarias requieren menos fricción. No hay debate interno prolongado. Hay alineación. La neurociencia respalda esta idea. Los hábitos repetidos refuerzan circuitos neuronales estables. Con el tiempo, el cerebro reduce el costo energético de la conducta coherente. La disciplina deja de sentirse como sacrificio y se convierte en estado base. El caos, no la estructura, empieza a generar incomodidad. El estoicismo vuelve a ser implacable. No te preguntes cómo motivarte, pregúntate qué tipo de hombre decides ser. Marco Aurelio escribía para recordarse su rol, no para inspirarse emocionalmente. El rol antecede al ánimo. El carácter
no negocia con el clima interno. Socialmente, se nos ha vendido la disciplina como rigidez, pérdida de libertad o represión. En realidad, es lo opuesto. La falta de disciplina esclaviza al hombre a sus impulsos, horarios ajenos y estímulos externos. La disciplina encarnada en identidad libera, permite elegir con claridad y sostener el rumbo incluso cuando el deseo fluctúa. Para que la disciplina se vuelva identidad, debe ser visible y concreta, no promesas abstractas, sino rituales diarios, levantarse a la misma hora, entrenamiento fijo, bloques de trabajo profundo, alimentación sobria, momentos de silencio. Estos rituales no se justifican, se ejecutan. La repetición constante construye autoconfianza silenciosa. Un punto clave es eliminar la narrativa heroica del sacrificio. El hombre que se percibe como mártir termina buscando compensaciones ocultas. El hombre centrado entiende que la disciplina no es castigo, es autorrespeto. No se premia por cumplir lo básico, se honra manteniendo el estándar. Psicológicamente, esta identidad reduce la autoimagen fragmentada. El hombre deja de verse como alguien que intenta y empieza a verse como alguien que actúa. Esa coherencia interna genera estabilidad emocional. Ya no depende de picos de motivación ni de validación externa. El entrenamiento físico juega aquí un papel fundamental. El cuerpo es el primer territorio donde la identidad se prueba. Cada sesión completada sin negociación refuerza el mensaje interno. Soy un hombre que cumple. El deseo, al ver un marco firme, se alinea en lugar de resistirse. La práctica central es simple pero profunda. Hazlo incluso cuando no tengas ganas, sin dramatizar. No para castigarte, sino para reafirmar quién eres. Cada acción coherente es un voto a favor de tu identidad. Cada concesión innecesaria la debilita. Cuando la disciplina deja de ser esfuerzo y se convierte en identidad, el hombre deja de gastar energía en pelear consigo mismo. Esa energía se libera para crear, liderar y avanzar. Ya no camina empujándose, avanza sostenido por lo que es. Paso 5. Canalizar la energía sexual hacia creación, trabajo profundo y misión. Cuando la energía sexual no encuentra un canal superior, busca la salida más corta. No por maldad, sino por naturaleza. El problema del hombre moderno no es el exceso de deseo, sino la ausencia de misión capaz de absorberlo. El hombre centrado entiende que la energía sexual es la forma más concentrada de vitalidad psíquica y biológica. Desperdiciarla es empobrecerse. Dirigirla es multiplicarse. Desde la biología, la energía sexual está vinculada a testosterona, dopamina y sistemas de motivación. Estos no solo impulsan la reproducción, sino la búsqueda de logro, estatus funcional y competencia. Cuando se drenan en gratificación inmediata, el sistema se desregula. Cuando se conservan y redirigen, elevan la capacidad de enfoque, resistencia al esfuerzo y creatividad sostenida. La psicología profunda lo ha dicho con claridad. La libido no es solo sexual, es energía vital. Jung observó que los hombres que no subliman su energía quedan atrapados en fantasías repetitivas. Los que la subliman construyen obras, empresas, ideas y legado. Sublimar no es negar, es elevar de nivel. El trabajo profundo es uno de los canales más potentes para esta energía. Concentración prolongada, resolución de problemas complejos, creación sin interrupciones. Aquí el deseo se transforma en tensión creativa. No se dispersa, se sostiene. El hombre que aprende a trabajar profundamente aprende a transmutar impulso en producción real. La misión cumple una función aún más elevada. Una misión clara actúa como campo gravitatorio. Atrae la energía dispersa y la ordena. No tiene que ser grandiosa, pero sí significativa. Algo que trascienda el placer inmediato.
Cuando el deseo se conecta con algo más grande que el yo momentáneo, se vuelve combustible, no distracción. Desde una mirada estoica, el deber dignifica la energía, no porque niegue el placer, sino porque lo subordina al bien mayor. El hombre centrado no pregunta constantemente ¿qué quiero ahora?, sino ¿qué exige mi misión en este momento? Esta pregunta reconfigura el uso de la energía sexual sin represión ni culpa. Prácticamente, canalizar implica crear espacios de alta exigencia, entrenamientos intensos, proyectos con fechas límite reales, estudio serio, responsabilidades que no admiten excusas. La energía sexual, cuando no se descarga, busca desafío. Si no lo encuentra, se vuelve ansiedad. Si lo encuentra, se vuelve enfoque feroz. El cuerpo también debe participar. La actividad física intensa actúa como válvula de transformación. No agota la energía, la organiza. El hombre sale del entrenamiento más centrado, no más vacío. El deseo baja de ruido y sube de densidad. Es crucial eliminar la fantasía de que la creatividad surge del desorden. En realidad, surge de la tensión contenida. Los grandes creadores no eran indulgentes con su energía, la protegían. Sabían que cada fuga innecesaria debilitaba su obra. El ejercicio interno es observar cómo cambia tu capacidad creativa y laboral cuando la energía no se desperdicia. El enfoque se vuelve más nítido. El tiempo se expande. La presencia se intensifica. El deseo ya no exige satisfacción inmediata. Quiere expresión significativa. Un hombre que canaliza su energía sexual deja de girar alrededor del placer y empieza a girar alrededor de su misión. Y cuando la misión ocupa el centro, el deseo deja de ser un problema. Se convierte en aliado silencioso del destino que se está construyendo. Paso 6. Forjar silencio interno para recuperar enfoque y autoridad personal. El mayor enemigo del hombre centrado no es la tentación evidente, sino el ruido constante, pensamientos repetitivos, diálogo interno caótico, estímulos incesantes. En ese estado, el deseo no puede transformarse, se fragmenta. El hombre invicto entiende que sin silencio interno no hay enfoque, y sin enfoque no hay autoridad personal. Desde la neurociencia, el exceso de estímulo mantiene activa la red por defecto del cerebro, responsable de la rumiación, la fantasía y la dispersión. Esta hiperactividad drena energía cognitiva y debilita la capacidad de atención sostenida. El silencio interno no es ausencia de pensamiento, sino reducción del ruido innecesario para que emerja lo esencial. El estoicismo lo formuló como dominio de la mente, no reaccionar a cada impresión, no seguir cada pensamiento. Marco Aurelio insistía en observar las ideas como eventos pasajeros, no como órdenes. El hombre centrado aprende a no identificarse con el flujo mental. Esto devuelve una sensación de mando interno que muchos hombres han perdido sin notarlo. Psicológicamente, el silencio interno fortalece el yo ejecutivo. El hombre deja de vivir arrastrado por asociaciones automáticas y empieza a elegir dónde colocar su atención. La atención bien dirigida es poder. Donde va la atención, va la energía. Donde va la energía, se construye realidad. Socialmente, el ruido se ha normalizado. Pantallas, notificaciones, opiniones constantes. El hombre ruidoso es predecible, manipulable, reactivo. El hombre silencioso resulta incómodo, pero respetado. Su pausa transmite presencia. Su mirada no busca aprobación. Su palabra pesa porque no es compulsiva. El silencio interno no se logra escapando del mundo, sino entrenándose dentro de él. Momentos diarios sin estímulo. Caminar sin auriculares, comer sin pantalla, sentarse en quietud. Al inicio aparece inquietud. El deseo busca salida. Este es el punto crítico. Sostener la incomodidad sin huir. Ahí comienza la transformación. La respiración consciente es una herramienta central.
no como técnica mística, sino como regulación fisiológica. Respirar lento y profundo activa el sistema parasimpático, reduce la impulsividad y aclara la mente. En ese estado, el deseo pierde urgencia y gana profundidad. El trabajo profundo también genera silencio interno. Cuando la atención se unifica en una tarea exigente, el ruido se disuelve. El hombre sale de estas sesiones más centrado, no agotado. El silencio se convierte en una experiencia corporal, no solo mental. Es clave comprender que el silencio no elimina el deseo, lo vuelve inteligible. En lugar de gritar, el deseo susurra. Se revela como impulso hacia crecimiento, no solo hacia descarga. El hombre aprende a escucharlo sin obedecerlo ciegamente. La práctica fundamental es crear rituales de silencio, no negociables, pocos, pero constantes. 5 minutos de quietud consciente al inicio del día. 10 al final. Espacios sin estímulo, donde la mente aprende a descansar en el presente. Con el tiempo, el silencio interno se vuelve un estado disponible. En medio del caos, el hombre puede regresar a su centro con una respiración, una pausa, una decisión. Esa capacidad, esa autoridad personal encarnada, no necesita imponerse, se siente. Un hombre que cultiva silencio interno no reacciona desde la carencia ni desde el ruido. Actúa desde claridad, y la claridad sostenida convierte al deseo en fuerza dirigida, no en dispersión. Paso 7. Recuperar el respeto propio mediante coherencia entre pensamiento, palabra y acción. El respeto propio no se construye con afirmaciones, aplausos ni reconocimiento externo. Se forja en un terreno más austero, la coherencia interna. El hombre pierde respeto por sí mismo cada vez que piensa una cosa, dice otra y hace una tercera. Esa fractura, repetida en el tiempo, genera vergüenza silenciosa, inseguridad y dependencia de validación externa. El hombre centrado repara esa fractura alineando pensamiento, palabra y acción. Desde la psicología, esta coherencia se relaciona con la integridad del yo. Cuando hay incongruencia, la mente entra en disonancia cognitiva. Para aliviarla, el hombre se justifica, se miente o se distrae. Estas estrategias reducen el malestar momentáneo, pero erosionan el carácter. La coherencia, en cambio, elimina la necesidad de justificación. Lo que haces coincide con lo que dices y con lo que crees. Filosóficamente, los estoicos entendían la virtud como vivir conforme a la razón, no predicar ideales, sino encarnarlos. Epicteto era claro: no te expliques, demuéstrate. El hombre centrado no necesita proclamarse disciplinado, su conducta lo evidencia. Esa sobriedad genera una autoestima silenciosa, profunda y estable. En la vida cotidiana, la incoherencia aparece en promesas pequeñas que se rompen sin consecuencias aparentes. Mañana empiezo, solo esta vez, luego lo compenso. Cada una parece insignificante, pero juntas construyen una identidad débil. El sistema interno aprende que la palabra no vale, y cuando la palabra no vale, el respeto propio se desploma. Recuperar coherencia exige empezar por compromisos mínimos, pero inquebrantables. No grandes juramentos, sino actos simples que siempre se cumplen. Levantarse a la hora pactada, entrenar cuando toca, decir no cuando es no. Estos actos reprograman la relación contigo mismo. Aprendes a confiar en tu palabra. Socialmente, un hombre coherente irradia estabilidad. No busca impresionar, no promete de más. Su sí es raro pero sólido. Su no es claro. Esta coherencia genera respeto externo como efecto secundario, no como objetivo. El hombre deja de adaptarse para agradar y empieza a posicionarse. El deseo, en este contexto, encuentra límites claros. Ya no puede negociar fácilmente. Sabe que la palabra dada se cumple. Esta estructura no reprime el deseo,
lo educa, aprende cuándo es momento de actuar y cuándo de esperar. La energía deja de sabotear decisiones y empieza a respaldarlas. Es importante entender que la coherencia no es perfección. El hombre centrado falla, pero no se autoengaña. Reconoce el fallo, corrige y vuelve al estándar. No se castiga ni se justifica, ajusta. Esa honestidad refuerza el respeto propio más que cualquier imagen idealizada. La práctica clave es revisar cada día. ¿Hubo coherencia hoy entre lo que pensé, dije e hice? Sin drama, con precisión. Si la hubo, se refuerza el estándar. Si no, se corrige al día siguiente. Esta auditoría diaria es una forma de liderazgo interno. Con el tiempo, la coherencia se vuelve identidad. El hombre ya no duda de sí mismo, no porque sea infalible, sino porque es confiable. Esa confianza interna elimina la ansiedad de agradar y la necesidad de validación constante. Un hombre que se respeta a sí mismo no mendiga atención ni se traiciona por placer momentáneo. Su deseo ya no lo fragmenta, se alinea. Y cuando pensamiento, palabra y acción marchan en la misma dirección, el hombre se vuelve sólido, predecible para sí mismo y peligroso para la mediocridad. Paso 8. Integrar el deseo en la identidad masculina sin culpa ni compulsión. El hombre fracasa cuando intenta extirpar una parte esencial de sí mismo. El deseo no es un intruso, es una función vital. Negarlo genera sombra, desatarlo sin gobierno genera caos. El hombre centrado elige una tercera vía, integrar el deseo en su identidad masculina de forma consciente, sin culpa ni compulsión. Desde la psicología profunda, lo reprimido no desaparece, se desplaza. Jung lo llamó sombra, aquello que el yo consciente rechaza, pero que sigue operando desde abajo. El hombre que se declara libre de deseo suele estar dominado por él en secreto. La integración implica reconocer el deseo como propio, legítimo y poderoso, pero no soberano. La culpa es el veneno silencioso. No moraliza el deseo, lo distorsiona. Un hombre culpable se divide internamente. Una parte desea, otra castiga. Esta guerra interna consume energía y produce ciclos de abstinencia forzada y recaída compulsiva. El hombre centrado abandona la culpa y adopta responsabilidad. No se juzga por sentir, se mide por actuar. Neuropsicológicamente, la integración reduce la impulsividad. Cuando el deseo es reconocido, pierde urgencia. La compulsión surge cuando el impulso no encuentra espacio consciente. Al traerlo a la atención, se activa la corteza prefrontal y se restablece el mando. El deseo deja de ser automático y se vuelve opción. Culturalmente al hombre se le ha ofrecido un falso dilema. O eres dominado por tu deseo, o eres un asceta desconectado. Ambos modelos fallan. La masculinidad funcional integra fuerza, eros y control. El guerrero no renuncia a su fuego. Aprende a portarlo sin quemarse. Integrar el deseo también implica desexualizar la identidad. El hombre que se define por su éxito sexual se vuelve dependiente de validación femenina. El hombre centrado se define por su obra, su carácter y su dirección. El deseo existe, pero no ocupa el trono. Se convierte en energía secundaria, no en núcleo identitario. En la práctica, la integración se entrena observando el deseo sin actuarlo ni reprimirlo. Sentir la activación corporal, reconocer la fantasía, respirar y permitir que la ola pase. Este proceso enseña al sistema nervioso que no toda activación exige descarga. La energía puede permanecer contenida sin volverse tóxica. La relación con las mujeres también se transforma. Al no cargar culpa ni compulsión, el hombre puede verlas como personas, no como estímulos. El deseo se vuelve más limpio, más selectivo, menos voraz. Aparece el respeto, no como moral impuesta, sino como consecuencia de una identidad integrada. Espiritualmente, integrar el deseo es reconciliar cuerpo y conciencia.
No hay elevación real sin encarnación. El hombre que huye de su cuerpo se vuelve abstracto. El que se somete a él se vuelve animal. El equilibrio produce presencia, magnetismo y calma. El ejercicio clave es revisar tu narrativa interna sobre el deseo. ¿Lo ves como enemigo, tentación o debilidad? Reemplaza esa narrativa por una más precisa. El deseo es energía en bruto que requiere dirección. Esta reconfiguración cambia la relación completa. Cuando el deseo se integra sin culpa ni compulsión, deja de sabotear la identidad. Se vuelve combustible regulado. El hombre ya no vive dividido, y un hombre no dividido camina con firmeza, claridad y poder silencioso. Paso 9. Sostener la dirección a largo plazo mediante visión, paciencia y dominio del tiempo. Muchos hombres logran momentos de claridad, pero pocos saben sostenerlos. El problema no es iniciar el camino, sino permanecer en él cuando la novedad se disipa. El hombre centrado comprende que la verdadera transformación no es explosiva, sino acumulativa. Se construye con visión amplia, paciencia activa y dominio consciente del tiempo. Desde la psicología del desarrollo, el cerebro masculino madura plenamente en áreas de planificación y proyección a largo plazo, cuando existe un marco claro de futuro. Sin visión, la mente regresa al corto plazo. El deseo, al no ver horizonte, exige gratificación inmediata. La visión actúa como ancla temporal, da sentido al esfuerzo presente. La visión no es fantasía motivacional. Es una imagen sobria del hombre que decide ser dentro de 5, 10, 20 años. No se trata de resultados externos únicamente, sino de cualidades internas: carácter, fortaleza, serenidad, competencia. Esta imagen guía decisiones diarias, sin necesidad de entusiasmo constante. La paciencia en este contexto no es pasividad. Es capacidad de soportar la incomodidad del proceso sin traicionarlo. El hombre impaciente abandona cuando no hay recompensas inmediatas. El hombre paciente entiende que cada día correcto, aunque invisible, deposita capital interno. El interés compuesto del carácter no se ve al inicio, pero es imparable. El dominio del tiempo es la herramienta operativa. El hombre centrado deja de vivir reactivo al reloj y a la urgencia ajena. Aprende a estructurar su día en función de lo importante, no de lo ruidoso. Bloques de trabajo profundo, entrenamiento, estudio, descanso consciente. El tiempo deja de ser enemigo y se convierte en aliado estratégico. Neurobiológicamente, esta estructura reduce la fatiga decisional. Menos decisiones triviales, más energía para lo esencial. El deseo, al ver un marco temporal claro, se regula. Ya no necesita irrumpir, sabe que habrá espacio para expresarse de forma adecuada. El estoicismo enseña a vivir en el presente sin perder el horizonte. No ansiedad por el futuro, no apego al pasado. Acción correcta hoy, repetida con constancia. Marco Aurelio no buscaba resultados rápidos, buscaba rectitud sostenida. Esa rectitud, acumulada, produce autoridad. Socialmente, la cultura empuja al consumo inmediato. Placer ahora, escape ahora, validación ahora. El hombre centrado se desmarca. No por superioridad moral, sino por estrategia vital. Sabe que el tiempo es finito y que cada día malgastado es energía que no vuelve. Una práctica fundamental es la revisión periódica de rumbo. No diaria, sino mensual o trimestral. Evaluar si la dirección sigue siendo la correcta. Ajustar sin dramatismo, reafirmar compromisos. Esta revisión evita tanto la rigidez ciega como la dispersión. El deseo, integrado a una visión de largo plazo, cambia de tono. Se vuelve menos urgente, más profundo. Aparece como impulso de construcción, no como ansiedad. El hombre aprende a esperar sin frustrarse, a avanzar sin prisa, pero sin pausa. Sostener la dirección es una prueba de madurez masculina.
No hay aplausos constantes, no hay euforia permanente. Hay trabajo silencioso, días grises y progreso invisible. El hombre que acepta esto deja de sabotearse. Cuando visión, paciencia y dominio del tiempo se alinean, el deseo deja de pelear con el futuro. Se pone al servicio de él, y un hombre que sabe esperar, planificar y ejecutar en el tiempo, se vuelve imperturbable frente a la tentación y formidable frente a su propio destino. Paso 10. Encarnar la masculinidad consciente como forma de vida, no como reto temporal. La transformación fracasa cuando se vive como experimento pasajero, un reto de días, una fase, una identidad provisional. El hombre centrado entiende que la verdadera masculinidad no se prueba, se encarna. No es un estado que se alcanza y se abandona. Es una forma de vivir que se profundiza con el tiempo. Encarnar implica coherencia prolongada. Significa que lo aprendido deja de ser técnica y se vuelve naturaleza adquirida. El deseo ya no se gestiona activamente todo el tiempo. Se encuentra integrado en una estructura interna sólida. El hombre no está vigilándose constantemente porque ya se ha ordenado. Desde la psicología del carácter, este es el punto donde el autocontrol se transforma en autorregulación estable. El sistema nervioso aprende nuevos patrones base. La calma deja de ser esfuerzo. La disciplina deja de doler. La dirección deja de cuestionarse cada día. El hombre actúa desde identidad consolidada. Esto requiere abandonar la mentalidad de perfección. El hombre invicto no es infalible, es responsable. Cuando cae, no se destruye ni se justifica. Se levanta, ajusta y continúa. Esta relación madura con el error es clave para sostener la transformación sin rigidez ni indulgencia. Filosóficamente, aquí se manifiesta la virtud como hábito. Aristóteles lo expresó con precisión. Somos lo que hacemos repetidamente. La masculinidad consciente no es un ideal abstracto, es una práctica diaria encarnada en decisiones pequeñas, silenciosas y constantes. Socialmente, este hombre deja de predicar. No necesita convencer a nadie. Su presencia comunica orden. Su mirada es firme. Su palabra es sobria. No busca validación porque ya se ha validado a sí mismo con coherencia sostenida. Esto genera respeto natural, no forzado. El deseo en esta etapa se vuelve aliado estable. No irrumpe con violencia ni desaparece. Aporta intensidad cuando se requiere acción, creatividad o vínculo. El hombre ya no teme su fuego porque sabe portarlo. El deseo ha encontrado casa. Encarnar también implica servicio. La energía que antes se desperdiciaba ahora se orienta a crear valor, en el trabajo, en la comunidad, en la familia, en la obra personal. El hombre deja de girar alrededor de sí mismo y empieza a construir algo que lo trasciende. La práctica final es simple y exigente, vivir cada día como extensión natural de lo que eres, no como lucha interna. Cuidar el cuerpo, ordenar la mente, honrar la palabra, avanzar aunque no haya aplausos. Esto no es épico, es efectivo. Un hombre que encarna su masculinidad consciente no necesita escapar, compensar ni anestesiarse. Vive con intensidad sobria, desea sin perderse, avanza sin ansiedad. Ese hombre no vuelve atrás porque ya no está intentándolo, se ha convertido. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Este no es el final, es un umbral. El camino del hombre invicto no promete comodidad, promete verdad, fuerza y dirección. Sigue adelante, profundiza, afila tu carácter día a día. Suscríbete. Permanece en este viaje y camina junto a otros hombres que ya no aceptan la debilidad como destino. Aquí no reprimimos el deseo. Lo transformamos en poder, propósito y masculinidad consciente. Nos vemos en el siguiente día. El hombre invicto no se detiene.